Parte final ya de esto que es Punta la M, en un ratito ya arranca mensaje directo, pero volvemos a tocar el tema de la situación crítica de las camas, COVID y no COVID, porque la ocupación es altamente no COVID, entonces la situación de los enfermos de COVID hace que complique realmente dar con una UTI, una unidad de terapia intensiva y camas críticas por el alto porcentaje de ocupación. 35% es el porcentaje en la provincia de Córdoba, pero ¿qué pasa en la ciudad? ¿Y cómo están trabajando entonces el sector privado con el hospital? Porque esta mañana decía la vicedirectora del hospital, Valeria Alanís, que siguen trabajando en conjunto, pero bueno, vamos a preguntarle también a la parte privada cómo lo están viendo ellos. Vamos con el móvil, adelante Marce. Muchísimas gracias, Pauli. Para dicho tema estamos con el doctor Eduardo Matos. Bueno, doctor, muchísimas gracias por recibirnos. Hace instantes habíamos estado dialogando con la doctora Valeria Alanís, cómo es la situación desde nuestro hospital y cuál es la situación en el COE regional. Particularmente estos días han tenido una reunión que han podido evaluar cómo está la situación en el ámbito privado. Hola, buenos días a todos. Sí, la semana pasada hemos tenido una reunión con el COE regional y representantes de todas las clínicas para evaluar la nueva situación ante la inminente segunda ola de COVID y que ha llegado ya a nuestra ciudad por el incremento incesante de casos. Nosotros particularmente lo sentimos en la cantidad de consultas, en la cantidad de hisopados que se hacen en relación a los que se venían haciendo tiempo atrás y un aumento en la ocupación de camas para esta patología específica. La reunión del COE terminó con la elevación de una nota al ministro de Salud de la provincia, pidiéndole un corredor sanitario para cuando la población o las clínicas, tanto a nivel privado como en la parte hospitalaria, la posibilidad de verse saturadas, de tener la posibilidad de que los pacientes puedan ser reubicados en otro lugar. Habíamos estado con una reunión con el gobernador días atrás, donde él había especificado que teníamos un 26 o un 28% de ocupación de camas en terapia intensiva, con la cual no es nuestra realidad. Lo cierto es que nosotros tenemos una gran desproporción entre las camas disponibles, COVID o no COVID, hablo de la ciudad entera, en relación a la población y la zona de influencia de todo el sur de la provincia de Córdoba. Esta desproporción, quizás Córdoba capital no la tiene, por eso una posibilidad era un corredor sanitario. El año pasado se había hablado de la creación de un hospital modular, donde solamente llegamos a tener en cierta forma las camas en la rural, pero eran solamente una unidad que no terminaron siendo útiles. El hospital modular es otra cosa, y es un hospital sanitario donde uno puede atender una patología que básicamente es una patología de origen viral, desconocida, sin tratamiento y con alta contagiosidad. Entonces la mejor manera es testear, identificar y aislar al paciente. Entonces un hospital regional con esta característica para nosotros sería de muchísima utilidad. Por otro lado, no nos olvidemos de que durante el año 2020 nosotros tuvimos que, por las circunstancias, nos obligaron a desatender, digamos, patologías no COVID o postergar procedimientos. La misma gente, por las mismas restricciones, se aisló, y estas patologías nosotros durante todo este tiempo, donde los índices de COVID disminuyeron, sobre todo en el periodo de verano, las clínicas empezamos a atender toda esta patología retrasada que teníamos. Nunca dejando de atender COVID, siempre tuvimos nuestra área destinada, todas las clínicas lo hicieron lo mismo, al área COVID, por lo cual en este aspecto puedo decir que nunca nos relajamos. Y hasta el día de hoy la patología polivalente, como así la llamamos nosotros, tiene para nosotros una alta importancia. Y somos los médicos los que podemos decidir y los únicos responsables de qué patología o qué procedimiento puede o no ser postergable. Hoy por hoy la ocupación tanto de COVID como no COVID a este ritmo estamos en un periodo de saturación permanente. Es
esto es muy dinámico y puede obviamente variar día a día, pero lo que estamos teniendo es un nivel de ocupación de camas muy alto. Bueno, ¿cómo es la situación si uno lo coteja con el abril del año pasado, con el aprendizaje que ustedes mismos han tenido también del sector privado? El hecho de las vacunas ha desacelerado un poco. ¿Preocupa esta duplicación en los últimos 20 días? ¿Qué análisis se hace de eso? Sí, bueno, hay diferencias con respecto a la pandemia que vivimos en el 2020. Obviamente se ha aprendido mucho respecto de esta patología, de cómo tratarla, de cómo manejarla. El personal también se lo tuvo que capacitar permanentemente para que esto suceda y además no solamente en la capacitación, digamos, específica de la atención, sino en la cuestión psicológica. Hoy por hoy el trabajador, el personal de salud, llámese médicas, enfermeros, mucama, hasta el personal administrativo, se siente agobiado porque ya ha pasado mucho tiempo y hoy estamos frente a una segunda ola y tener que volver a pasar todo lo que pasamos el año pasado. Por supuesto que se aprendió mucho, también es difícil tener los recursos humanos, tuvimos algunas bajas, por supuesto, y el recurso económico también, que va de la mano con esta situación. Es decir, sabemos que hay una crisis sanitaria, sabemos que hay una crisis económica, una crisis social, y bueno, esto influye de manera negativa. Así que lo que nos queda es apelar a la responsabilidad individual. Marce. Es decir, las restricciones funcionaron hasta cierto punto, hay gente que está a favor y gente que está en contra. No tuvimos escuelas, hoy en día las escuelas están funcionando. Se dice también que no es el lugar de donde se contagia la gente, o sea, el porcentaje es muy bajo. Entonces, son nuestros gobernantes los responsables de tomar tales decisiones, ¿no es cierto? En relación a la vacuna que me preguntabas, bueno, gracias a Dios todo nuestro personal ha sido vacunado. El 30% solo con las 2 dosis, el 60 o 70% restante todavía con una dosis, con la primera, con la cual no tiene una inmunización completa. Pero bueno, sin embargo estamos a la primera línea de batalla peleando contra este virus. Y por supuesto que no están exentos de posibles nuevos contagios, porque ya lo hemos tenido los casos. Marce, sí, Pauli, te escucho. Sí, preguntarle al doctor si es más caro tener un enfermo de COVID-19, es más caro por los días de internación que requiere que atender cualquiera de las otras patologías con las cuales uno entiende que el sistema se está poniendo al día por todo lo que no se hizo el año pasado. Nos preguntan desde estudios, bueno, si es más caro tener un paciente COVID-19 que un paciente con otro tipo de patologías. ¿Cómo es la situación de las clínicas privadas ante esto? ¿Más caro? Sí, es más caro, sí. Sí, la salud viene sufriendo los embates económicos propios de estos últimos años, no directamente relacionados con el COVID, pero nosotros hemos tenido aumento de insumos del año pasado de hasta el 1000%. El valor de un barbijo hasta el valor de medicación de suma importancia o de vital utilización en una terapia intensiva para hacer un tratamiento de un paciente con COVID, principalmente para ponerlo en la asistencia respiratoria. Estas drogas que se utilizan son las que han aumentado en un nivel de 900 800% en lo que va del año. ¿La indumentaria también que utiliza? La indumentaria también, sí. Al principio se multiplicó exponencialmente los costos de la indumentaria, además que costó al principio conseguirla, además de todo eso. Hoy por hoy las cosas se consiguen, pero sí, mantener un paciente con COVID positivo tiene un costo mayor, sobre todo por el sistema de aislamiento que nosotros tenemos que tener. Marce, una cosita cama, por eso. Más personal específico. Sí. El paciente COVID no puede estar acompañado, entonces tenemos que tener personal que pueda dar asistencia durante las 24 horas a ese paciente, medicación específica, el uso de aparatología permanentemente para ir monitoreando la evolución de su enfermedad, de manera que sin lugar a duda
Hoy por hoy tener un paciente COVID resulta más costoso. Sin embargo, bueno, nosotros lo hemos afrontado y hemos destinado un área, todas las clínicas lo han hecho, para la atención específica de COVID. Entonces ahora vamos monitoreando día a día la posibilidad de abrir más camas o no, dependiendo cómo se van dando los casos, ¿no es cierto? Esto es muy dinámico, como dije antes, y estamos a merced de cómo se va desarrollando. Y hay otra cosa importante, por ahí, la diferencia del año pasado, quizás hay mucho más contagios, pero no hay tanto el índice de ocupación de camas, o no de ocupación de camas, sino de pacientes que necesitan internación. Ustedes pueden ver también el índice de mortalidad, quizás es más bajo en relación a la cantidad de contagios o testeos positivos que hay. De manera que, bueno, esa situación hace de que nosotros vamos chequeando y viendo qué necesidad de camas tenemos. Hoy por hoy estamos al límite de nuestra capacidad. No, bajo de ninguna manera y bajo ningún punto de vista vamos a dejar de atender las otras patologías que requieran de manera urgente ser tratadas, bajo ningún punto de vista. Sí, Pauli. Bueno, cuando llegan a cumplir esa cantidad destinada a pacientes COVID, ¿ahí se produce la derivación al hospital o cómo es la articulación con el hospital? Nos preguntan desde estudios cómo es la articulación con el hospital. Cuando llegan al tope ya de personas que no pueden recibir más, derivan al hospital, ¿cómo es el mecanismo? Sí, nosotros manejamos por grupos de derivaciones y bueno, se va pidiendo asistencia a la parte privada en caso de que la persona tenga obra social y se va recibiendo en función de la disponibilidad de cama de cada clínica. En el caso que no haya disponibilidad y aquellos pacientes que no tienen obra social, que van directamente al hospital, el hospital hoy por hoy no está asistiendo desde la salud pública a estos pacientes, así tengan obra social por una mayor capacidad de camas. Hoy por hoy ese es el circuito de derivación, digamos. Bien. En el momento que nosotros contamos con años de disponibilidad, como sucedió el año pasado, podemos tener la posibilidad de rescatar ese paciente a la institución privada para dar lugar al hospital a la atención también de otras personas que requieran internación y que no cuenten con obra social. Muy bien, Marce, muchas gracias. Pau, Maggie, ¿algo más? Agradecerle al Bueno. doctor por su tiempo, pues ya tenemos que cerrar. Muy amable. Dale, abrazo grande, muchas gracias. Hasta